un aspecto que sin duda es crucial para poder estar en lo que Dios está hoy, ¿qué es la iglesia? Sin duda, esto no nace de una lectura netamente teológica o teórica, sino que en sentido práctico, si yo no sé quién soy, tampoco sé cuál es mi propósito. Empiezo este segundo segmento con 1 Corintios 12:27. Dice, y vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. Es interesante porque hace un momento hacía referencia yo a que Pablo utiliza dos términos para hablar de la iglesia. Por un lado, el de creyentes y por el otro lado, el de miembros. Un creyente es una persona que en algún momento puede dejar de creer. Y de hecho eso no es nuevo, ¿sí? Pero un miembro, en el momento en que se separa del cuerpo, el miembro está destinado a morir. Es decir, la posibilidad de yo descolgarme, cortarme del cuerpo, involucra automáticamente mi muerte. Hoy día es muy fácil para una persona decir, no, yo no quiero seguir en esta congregación, me voy allá, por aquí, por acá, me llevo a la mitad de la gente, etc. Y obviamente ahí estamos hablando de una iglesia con una mentalidad de creyentes. Somos individuales, perdón, por decirlo de esta forma. A partir de lo que yo puedo hacer lo que quiero, no le afecto en lo más mínimo a otra persona, porque mi contacto con la gente es la doctrina, no es la ligación en el espíritu. Y yo partía hace un momento, cuando te hacía la última pregunta, Sebastián, partía con esta reflexión, ¿verdad? Jesús dice, mis ovejas reconocen mi voz, escuchan mi voz. Y me ha tocado muchas veces, y de hecho, tuvimos muchos problemas hace varios años allá en Córdoba, cuando en una convocatoria que tuvimos en el Orfeo, yo me atreví a hacer algo que me parecía básico. Pregunté cuántos estaban ejerciendo el pastorado sin nunca haber recibido una palabra de activación. Es decir, ¿quién te comisionó para el ministerio? Yo veo un Pablo que un día está yendo en una misión, su objetivo, matar, capturar, encarcelar cristianos, y en la mitad del camino Jesús se le presenta, se identifica como quién es él, y automáticamente Pablo va a pasar en un instante de tener una idea de Dios por un lado y tener una idea de lo que eran los cristianos, una secta según él, a tener una idea de quién es Cristo, no está muerto, no es el nazareno que enterraron, cuyo cuerpo fue robado por los discípulos, sino él hoy día está vivo, me habla, me conoce. Y segundo, lo que inmediatamente Pablo lo que ve es la iglesia, porque el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y yo trato de entender a Pablo diciendo, pero ¿cómo? Yo no estoy persiguiéndote a ti, o sea, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Y de repente, en ese momento, él tiene dos revelaciones. Uno, ¿quién es Cristo? Y dos, ¿qué es la iglesia? Y eso activa todo en absoluto, todo, porque él va a llegar ciego hacia su objetivo y va a tener que aparecer un hombre llamado Ananías que va a orar por él para que él recupere la vista. O sea, es interesante que el Señor lo conecta aún para su recuperación con la iglesia. Lo conecta. Mi conector debe ser la iglesia. El tema es de que la iglesia se presente como Cristo mismo, es decir, quien toca la iglesia toca a Cristo. Quien conoce la iglesia conoce a Cristo de una forma inmediata. Entonces yo veo, y lamentablemente, Sebastián, mi experiencia abunda más en malas experiencias en este término. Es decir, el hecho de que yo veo la iglesia y no veo a Cristo al ver la iglesia. Veo doctrina, veo confusión, veo competencia, veo inmadurez, veo pecados sexuales, veo juicio, veo división, veo avaricia, veo manipulación, veo control. Entonces veo todo esto y digo, esto no es Cristo.
esto no es Cristo. Pero puede estar la Biblia, puede estar Strong, la concordancia, podemos estar cantando profundidades impresionantes, pero la gente se conecta con una teología, con una fe, pero no se conecta con una realidad espiritual que en este caso es Cristo mismo. Entonces, se le pide a la gente, por ejemplo, que obedezca a Cristo, que obedezca a la Biblia, pero por el otro lado se muestra una iglesia totalmente desprovista de esa identidad que la hace iglesia, ¿sí? La naturaleza de Cristo en ellos. Entonces, y lo digo de una forma muy, muy sencilla porque creo que todos podemos, sin mucho esfuerzo, darnos cuenta de que lamentablemente esa es la realidad. Entonces, al no tener un oído entrenado, yo empiezo a dibujar a la iglesia de acuerdo a mi imagen. Y yo recuerdo que en esa oportunidad en el Orfeo pedimos a la gente que había recibido un comisionamiento, es decir, que alguien oró por ellos para empezar el ministerio, que pasaran para que pudieran orar por todos los ministros que nunca habían recibido una asignación. Ni siquiera fui yo quien oré por estas personas. Y yo recuerdo que pasaron cerca de 250 hombres y mujeres de Dios que ya estaban en el ministerio, pero que nunca escucharon qué era lo que Dios quería con ellos en el ministerio. ¿Sí? Y es que no es lo mismo. A ti el Señor te introdujo a su cuerpo de una manera, a mí me introdujo de otra forma. Por eso es que tú y yo podemos caminar, pero tú estás haciendo aquello que Dios te llamó a hacer, y yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, y en objetivo final va a terminar siendo lo mismo. Pero la especialidad que tú tienes y la formación que Dios te ha dado está de acuerdo al propósito que tú tienes, que en mi caso es exactamente lo mismo. Entonces, yo recuerdo que eso nos trajo muchos problemas, pero en realidad De lo único acuerdo. que queríamos era que la gente pudiera, que los hijos de Dios que ya estaban sirviendo, escuchen una palabra de asignación, ya que no tuvieron eso. Y bueno, fue un problema. Y esto me lleva al tema, digamos, siguiente, que es el de la autoridad. Es decir, como yo tengo una visión aleatoria, individual, una interpretación de lo que es la iglesia, tampoco estoy obligado a someterme a la autoridad de Dios. Es decir, yo te veo a ti, como tú no piensas como yo no veo la autoridad de Dios en tu vida y punto. Entonces no me interesa lo que diga Sebastián Palermo porque para mí él está equivocado. Entonces todo nace de que yo no tengo una revelación de lo que es la iglesia. Por lo tanto, estoy en un problema. Y esto lo aborda Pablo en Corintios. Si tú te acuerdas, dice, muchos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y es una iglesia que tiene dones, pero al mismo tiene tremendos problemas morales, tiene problemas de relación entre los santos, tiene problemas en la justicia. O sea, hay una cantidad de cosas, pero se mueven en dones, y la primera manifestación de la crisis es la división. Yo soy de fulano, yo soy de mengano. Entonces, no es de extrañar que aún en la iglesia, sea en Argentina o en cualquier país, veamos esto muy de cerca, ¿sí? Y eso me lleva un poco a hacerte una pregunta que es un poco también personal. Eh, Tú terminas saliendo de una denominación. ¿Por qué? Si tuviera que dar una respuesta bien concreta y sincera, salgo porque recibí de parte de Dios salir. O sea, no puedo decir que fue una cuestión analítica. Partimos de la base que tuvo la gracia de Dios de permitirme y acceder a que yo obedeciera algo que escuché en un momento determinado. Pero con el tiempo sí pude madurar, porque en ese momento no lo maduraba así, no lo pensaba así. Sí pude madurar el tremendo daño que nos hemos hecho al estar levantando nombres entre nosotros y al no tener entendimiento de lo que es caminar diseño de autoridad. Una denominación no es un diseño de autoridad, es un grupo de hermanos hermoso, muy funcional en la vida práctica,
te permite tener un fichero de culto generalizado, tenés un montón de temas legales que no te van a golpear por parte del Estado, y está bueno. Pero la realidad es que no se mueve, o por lo menos en donde yo me estaba moviendo, no se movía con un diseño de autoridad. La palabra autoridad pasó a ser muy importante en mi vida, y entender qué es la autoridad o quién es autoridad fue fundamental. Durante mucho tiempo creía que autoridad era una persona, es decir, podía hablar de que autoridad era, no sé, determinado pastor, determinado apóstol, pero con el tiempo el Señor se fue revelando a sí mismo como autoridad, y empecé a entender que autoridad es un circuito, es la forma en la que Dios hace las cosas. De hecho, Romanos 13:1 dice claramente que toda autoridad deriva de la autoridad de Dios. No voy a entrar en este tema porque es larguísimo, lo hemos hablado muchas veces, pero creo que el centro sobre el cual yo tomo esta decisión, o por lo que Dios me está sacando, tiene que ver con que me iba a revelar en el tiempo cómo movernos en un diseño de autoridad, que repito, no es trabajar bajo una persona, un nombre. Eso es un modelo que con el tiempo se corrompió, o entrar en una red, o hacer una determinada actividad que alguien te dice. Autoridad no es ni más ni menos que escuchar tu comisionamiento y obedecerlo. Pero lo que más me impactó en ese tiempo fue que lo que Dios hablaría a mi corazón no vendría por una autopercepción. Yo parto de la base que todos los que están, si son sinceros dentro del misterio, creen que están escuchando al Espíritu Santo. Todos creen que escuchan al Espíritu Santo. Algunos creen que lo escuchan por medio del intelecto, otros creen que Dios habla por medio de las circunstancias, otros creen que Dios habla por medio... En el fondo, casi todos nos movíamos, yo por lo menos, nos movíamos en el sentido de la altivez del ego, el razonamiento, el análisis. Voy a hacer lo que creo que es mejor. Y aprendí que trabajar bajo autoridad tiene que ver con moldear orgullo, aprender a trabajar en dependencia con otros hermanos, aprender a caminar todos juntos. Es tremendo caminar entre muchos. Es muy fácil caminar solo, es apasionante caminar solo. Corres si caminas solo, pero cuando vos caminás entre muchos, que eso es trabajar con autoridad, vas a un paso quizás más lento a los ojos humanos, pero vas mucho más sólido a los ojos de lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo con diseño de cuerpo. Entonces, yo tuviera que decir por qué Dios permitió que saliéramos con el tiempo, creo que tuvo que ver con el tema de la palabra autoridad. Me daría mucha más revelación de la autoridad y caminaría mucho más en autoridad con diseño de propósito que en ese modelo denominacional donde todos hacíamos lo mismo, éramos como una especie de McDonald's, teníamos el mismo nombre todos, usábamos el mismo formato, cantábamos las mismas canciones, se alineaban al mismo modelo y estaba bueno. Crecimos mucho, se avanzaba mucho, habíamos mucho sobre la tierra, pero era un modelo que estaba muy asociado a lo, si se quiere la palabra, ¿no? A lo dogmático, es decir, todo nos toca hacer lo mismo. Cuando uno trabaja con autoridad y bajo diseño de autoridad, trabaja con propósito, trabaja con enfoque. Ahora, aquí, Sebastián, creo que es importante que podamos explicar algo. De todo lo que Dios nos muestra en su palabra y de toda nuestra experiencia de vida, ¿qué es lo más importante? Mira qué pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y alguien podría decir... Eso respóndelo vos. No, es que creo que no es difícil, pues creo que vas a estar de acuerdo. Es decir, mucha gente puede decir, pues Dios es amor, es el amor, es la fe, eso es lo más importante. Pero nada de eso es correcto. ¿Sabes? Lo más importante dentro del diseño de Dios es el principio de autoridad. Date cuenta que eso es lo que saca a Adán y Eva del huerto.
No es que Dios no los ama completamente. Claro, nunca cambió No, su amor. no, para nada, no, definitivamente. Pero cuando ellos deciden obedecer el consejo de la serpiente, se levantan contra la autoridad del Padre. Vamos a ponerlo en un contexto mucho más cercano, la familia. Una familia que no está conectada en el vínculo de la autoridad no es familia. Es decir, Es cierto. amigo, el centro de la familia es papá y mamá. Cuando Es se cierto. rompe este principio de autoridad, no existe familia. Es un grupo de gente que puede ser muy amoroso, que nos amamos todos, que todos decidimos lo que se hay que hacer. No, en realidad no decidimos todo lo que hay que hacer. Lo decide papá y mamá. Así es de Es cierto. simple. O sea, si el papá dice vamos de vacaciones, vamos de vacaciones. No podemos decir todos vamos de vacaciones. Si él no quiere ir, no va a ir. Y si él no va a ir, no hay vacaciones. Punto. Es así. Entonces, gracias a no entender el principio de autoridad, la humanidad ha entrado en una degeneración constante. La principal razón de la pérdida de la presencia de Dios en el ser humano es el no reconocer su autoridad. Y vemos por el otro lado que cada vez que Jesús encuentra una persona, ¿sí?, que reconoce en él quién es por la autoridad que tiene, él se asombra. Por ejemplo, ¿verdad? El centurión, el que va a orar por la salud de su siervo. Y cuando le dice el centurión, mira, no necesitas ir, basta que digas la palabra, será hecho. Y dice que Jesús se asombró y dice, no he visto en Israel la fe Tanta de fe. este hombre. Tanta fe. Mira cómo conecta fe con un Con entendimiento de autoridad. autoridad. Exacto. Yo puedo decir que tengo fe en Dios, pero si yo no le obedezco, mi fe no significa nada. Entonces, Ahí viene Santiago, ¿no? Es decir, dices que tiene fe, muéstrame tus obras. creo yo que lo que articula todo el universo, todo el cosmos en torno a Dios es el principio de la autoridad. Mientras yo esté conectado con la autoridad de Dios, estoy conectado con Él y estoy conectado con el cuerpo. Ahí está. Porque no puedo yo estar conectado con Él y no con el cuerpo. Pensamientos terroristas. Yo no me congrego, pero tengo una vida con Dios. Ese es un pensamiento terrorista. Es decir, Claro. sí tengo una comunión con la cabeza, pero no me llevo bien con el cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muéstrame en la naturaleza un solo ejemplo de alguien que pueda decir, un ser bióticamente correspondiente, que pueda decir esa barbaridad. No existe tal cosa. No existe. Entonces pasamos de un plano subjetivo, la fe. ¿Cuánta fe tiene Sebastián Palermo? Y ¿cuánta fe tiene Fernando? Mucha fe, poca fe, Señor, aumenta nuestra fe. Sebastián Palermo tiene conciencia de la autoridad de Dios. Sí, eso es todo. Yo quiero caminar con Él. No me importa cuánta fe tenga. No me importa si Él entiende o no los diseños espirituales. No me interesa si Él ve o no ángeles. Me interesa de que Él reconoce la autoridad de Dios. Y si estamos en ese canal, no importa que nos extraviemos en alguna definición o tengamos un punto, una zona gris en un tema, el Señor nos va a conectar. ¿Por qué? Porque entendemos a quién seguimos, porque entendemos que cuando Él dice ve, voy, cuando Él dice para, paro, cuando Él dice sal, salgo. Somos personas bajo autoridad. Entonces, date cuenta de esta situación. Si yo no tengo una percepción de autoridad, tampoco lo tengo del reino. Entonces, detrás de todas las personas que te dicen de que el reino no está aquí, tú vas a tener personas que tienen una interpretación individual de lo que es la autoridad. ¿Puede alguien estar sujeto a creer que está bajo autoridad de Dios y no estar en comunión con el cuerpo? ¿Dirías que esa persona está bajo autoridad de Dios, pero no está en comunión con el cuerpo? No, no es normal. Está engañado. No es normal. Está engañado. El caso lo tenemos en Pablo. Pablo no tenía una... A ver,
la iglesia de Jerusalén no entendía a Pablo y Pablo no tenía muchas ganas de que lo entiendan, ¿sí? Entonces, él establece su base de operaciones en otro lugar, no en Jerusalén, ¿ok? En Antioquía. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo está sujeto en muchos factores, en muchos momentos, a la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? No vamos a ver, por ejemplo, que la iglesia de Jerusalén, y estoy hablando de un Pedro, estoy hablando de un Santiago, que en realidad era la voz máxima en Jerusalén, no vamos a entender, perdón, aquí hay gente que se está equivocando y me está mandando mensajes. Disculpen todos, pero no soy yo. ¿Sí? Estamos en conferencia, gente, avísenle ahí a los que están mandando mensajes. Por favor, vamos a darnos cuenta de que Pablo tiene respeto por la iglesia, aún de Santiago, la que dirige Santiago en Jerusalén. Y vamos a tener un Pedro que dice, yo sé que nuestro hermano Pablo habla a veces cosas un poco profundas, pero no vamos a ver a la iglesia atacando a Pablo, aunque Pablo no está alineado con todo lo que ellos están enseñando. Gran parte del pensamiento judaizante nacía de Jerusalén. Es decir, el centro sigue siendo Jerusalén, pero no lo era más, ya no lo era. Pero Ahora, había un grupo de discípulos que todavía lo creía. Sí, perdón, sigue. No, que hay pastores que de repente, porque tomamos la figura de una persona que dice, yo estoy bajo autoridad de Dios, pero no reconozco ninguna iglesia donde estoy, no conozco gente donde estoy. Pero si transportamos esa figura, la figura de un pastor, que cree que está, o sea, que está trabajando lo que él entiende bajo autoridad de Dios, pero no reconoce otras iglesias. ¿Cómo ves esa figura, esa actitud de un hombre que está evangelizando, hace sanidad interior, hace crecer numéricamente los espacios congregacionales, pero no reconoce ningún cuerpo? Sabe que son evangélicos, que van, pero no trabaja con nadie. ¿Cómo ves eso? Lo veo como un proceso natural de crecimiento. El ejemplo muy sencillo. Tú has tenido y tienes hijos, ya algunos de ellos ya grandecitos, universidad, pero también tienes una pequeñita. Una característica de un niño pequeño es de que trata de hacer las cosas solo. Por ejemplo, trata de vestir si se pone los zapatos al revés. Trata de alzar algo que le excede en peso. Sí, trata. Y como que no le da, pues, no le da lo físico, no le da lo cognitivo para hacerlo bien, ¿ok? Entonces, en algún momento, el niño te pide ayuda. Para mí, el proceso de reconocimiento de la autoridad es cuando alguien pide ayuda a otra persona. Qué bonito. Y eso me cierra todo. Es decir, yo no estoy, yo creo que hay mucha gente bien intencionada que está haciendo cosas impresionantes, ¿sí? Que no son parte de ninguna red, que no están... Pero en algún momento, lo que tienen por delante ya no lo pueden hacer solos. Si lo pueden hacer siempre solos, Sebastián, significa que están haciendo lo mismo de siempre. Están dando vueltas. Pero si en algún momento, y es mi historia, sí, es mi historia también, en algún momento me doy cuenta de que tengo algo delante que no sé cómo manejarlo. Yo no sé. Y eso me lleva a buscar a alguien que lo sepa. Es simple. ¿Qué me hago yo? Y fue una situación particular muy concreta, un tema con la salud de una de mis hijas, donde yo no sabía por dónde venía la cosa. Si era el diablo, si era Dios tratando mi vida, si era mi pecado, ¿qué rayos era? ¿Sí? No tenía idea. Eso me lleva a decir, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Entonces creo yo que de una forma natural todos nosotros empezamos el ministerio creyendo que podemos hacerlo solos y sin problemas. Pero en algún momento, si estoy creciendo realmente, voy a chocarme con algo que ya no lo puedo hacer solo. Y eso va a definir, la respuesta a esa situación va a definir si yo sigo creciendo o me voy para abajo. Busco ayuda. ¿Y a quién buscas ayuda? ¿En quién? En alguien que vea más, que tenga más fuerza, que tenga más experiencia. Y eso automáticamente me conecta con la iglesia. Ese es el punto.
Pero si nunca necesito de nadie, para mí la respuesta es muy simple. Estás caminando en tu mismo lugar, parado, pero no estás caminando realmente. El que haya movimiento no significa que haya avance. Y Sebas, Bueno, eso ha pasado contigo, eso ha pasado conmigo. sí, Cada sí, persona que sí, conozco, la he visto llegar a un punto límite donde ya no saben. Todo lo que saben ya no les sirve para esta nueva etapa. Eso significa que están creciendo. Y ese es el momento en el que, más allá de que me caiga bien o me caiga bien, no estoy muy de acuerdo con esa doctrina o lo que fuera, humildemente yo reconozco que necesito de alguien que ve más. Punto. No para ponerme Bueno, bajo su autoridad, ni mucho menos, sino simplemente es un tema de supervivencia. bueno, vos tocaste un tema que es fundamental en relación a entender la vida de la iglesia ya, ¿no? O sea, aparte de ser que es Ujú. iglesia, es este tema de que si estamos siempre en el mismo lugar, por más que haya movimiento, no significa que haya avance. Muchos pastores creen que el ministerio es estático, que no tiene dinámica de avance, de movimiento. A ver, ¿me ayudas un poco con esto? ¿Crees que la iglesia va pasando por diferentes fases y siempre se tiene que ir renovando en cuanto a lo que tiene que hacer? Totalmente. Creo que la palabra vigente es actualización. Hay muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Hay, por ejemplo, una palabra profética de aquellos que nunca han sido trasvasados, es decir, aquellos que nunca se han vaciado. Pero no me voy a ir tan lejos. Ahora que vamos al segundo corte, te respondo con un versículo. Vale. Dice, Dios da semilla al que siembra. Si yo no estoy sembrando, no tengo semillas. Es simple. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que lo que yo tengo lo dé a otros. ¿Sí? Ahora, para poder dar, yo necesito estar recibiendo. Pero para poder recibir, yo necesito estar en la condición y en la posición correcta. En pocas palabras, cada poco nosotros llegamos a quemar todo lo que sabemos de Dios y estamos frente a otra etapa. En este momento, estamos frente a un puente que no sabemos cómo cruzar. Se llama inteligencia artificial. Uf. ¿Sí? Estamos frente a ese puente. En su momento fue Internet, en su momento fue la televisión, en su momento fue el hipismo, en su momento fue el movimiento hippie. O sea, son etapas en las que todo lo que nosotros hemos construido nos lleva a un punto en el que, ¿y ahora qué hacemos con esto que viene? Hay que aprender de vuelta. Acabo de terminar una conferencia aquí en Filadelfia y yo les decía, si no nos actualizamos, nos morimos. Punto. Es simple. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios no es estático, es dinámico. Es dinámico. Todo lo que rodea a Dios está en movimiento. Sin ir lejos, a ver, leamos Apocalipsis. ¿Ves algo estático ahí? Nada, ves voces, ves gente que viene, una multitud que levanta voz, ángeles que vienen, jinetes que van para aquí, ruidos, estruendos, truenos. No hay nada estático ahí. Es que no hay nada estático en Dios, porque el movimiento es vida. Entonces, yo necesito constantemente renovarme. Cuando yo no me renuevo, paso a ser obsoleto.